Buenas tardes, mi nombre es David Velázquez Mora. A continuación voy a realizar la presentación de las preguntas orientadoras correspondientes a la guía de actividades. Bueno, aquí muestro mi documento. Mi nombre es David Velázquez Mora, grupo 471. La primera pregunta dice que ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su programa de formación? Creo que conocer la historia de la psicología es esencial en el sentido de que permite conocer y entender el proceso que ha venido viviendo la psicología para llegar a lo que conocemos hoy, entender teorías, pensamientos, posturas que nos llevan a discernir diferentes situaciones de que nos encontraremos en nuestro diario profesional, en nuestro día a día profesional. Y nos permite también entender por qué estudiamos lo que estudiamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué la psicología es psicología, por qué la psicología se diferencia de otras ciencias y nos permite como tener ese carácter propio de lo que estudiamos, de por qué lo estudiamos. La siguiente pregunta nos plantea que por qué es importante conocer los fundamentos de la psicología como ciencia en su programa de formación. Creo que es importante entender que la psicología es una ciencia. La psicología no es una mera filosofía, viene de la filosofía, viene de esos pensadores antiguos que se plantearon diferentes posturas, como encontramos la teoría de los humores. También, pues esto nos permite como entender todo ese transcurso que ha vivido la psicología para constituirse como una ciencia y lo que la hace una ciencia y diferente a la filosofía, porque muchas veces que confundimos la psicología con la filosofía y pues nos encaminamos mal. Porque digamos entender que la psicología es una ciencia basada en experimentación, en comprobación, en, en evaluaciones que permiten dar un conocimiento veraz y acertado de las situaciones y de cómo afrontar esas situaciones en los diferentes planteamientos de las situaciones diarias como los problemas mentales o como situaciones sociales, convivencia en la familia, que nos permiten como entender de dónde surgen, por qué surgen y cómo solucionarlos. No es algo que sea meramente subjetivo. La psicología es una ciencia y ha pasado por diferentes procesos apoyado principalmente en los inicios por el cognitivismo, impulsado por la fisiología, la cual fue como la base para dar ese salto a experimental y poderse consolidar como una ciencia. Creo que es como importante entender eso porque nos ayuda a entender por qué o cómo hacer nuestro trabajo profesional, las respuestas que se deben dar, los planteamientos que nos tenemos que poner en las situaciones que se nos presenten en nuestro día a día profesional. La tercera y última pregunta dice por qué es importante conocer las escuelas y enfoques psicológicos en América Latina y en Colombia en su programa de formación. Creo que es importante conocer, digamos, las escuelas y los enfoques psicológicos en América Latina porque dan un punto de vista, digamos, al entender la comunidad, al entender nuestro continente, al entender nuestro país, entender que aunque sí es cierto que vienen muchos de otras escuelas de Europa en ese entonces que llegó acá a Latinoamérica, digamos que se han ido evolucionando o modificando, digamos, en el sentido de que se adaptan a los problemas que nosotros vivimos más que todo en Latinoamérica y en Colombia también, que vivimos una situación pluricultural donde tenemos choques culturales por diferentes etnias, grupos religiosos, donde se presenta un alto nivel de familias dis- distorsionales.
Entonces, pues digamos que comprender eso, comprender los enfoques nos ayuda como a entender cómo han sido esos planteamientos teóricos que han venido influenciando a Latinoamérica y a Colombia y cómo estos han ido aportando al desarrollo de una psicología en nuestro continente y cómo esto ha ido cambiando las perspectivas de ver y entender y cómo hemos aportado como continente, hemos aportado a la psicología, no hemos solo importado de Europa o de otros países, de otros continentes, sino que hemos exportado pensamientos. Entonces, entender los enfoques y las escuelas es como fundamental en el sentido que nos ayuda a comprender más nuestra situación en nuestro continente, a entender esas teorías, planteamientos que han ayudado a dar respuestas a problemas que se generan en nuestro continente, en nuestro país, que son muy diferentes a los que se encuentran en otros países o en otros continentes. Eso sería por todo, muchísimas gracias y hasta luego.